Dios les bendiga a todos, hermanos. Muy buenas noches. Estaremos haciendo lo posible que esto no se nos corte. Vamos a iniciar con una oración. Creyendo que el Señor nos va a dirigir y nos va a abrir el entendimiento, porque eso es lo que necesitamos. Padre Dios, te damos gracias por todo lo que usted nos ha revelado en su palabra. Gracias por su salvación. Gracias, Señor, por su presencia, que todos los días nos dirige, nos bendice y nos alienta, Padre, a seguir adelante. Gracias, Padre, por cuidar de nosotros, porque hasta el día de hoy estamos bien, Señor. Nos has dado el pan de cada día, nos ha cuidado la salud. Y yo ruego bendición, Padre, por cada persona que se une al estudio, Padre, y están deseosos de aprender de tu palabra, pero también necesitan el toque tuyo, Padre, para sus necesidades espirituales o materiales, de cualquiera que sean, Señor, necesidades físicas también. Oramos, Padre, por salud, por bendición, por cuidado, Señor, por los familiares de nuestros hermanos, por todo lo que, Padre, está pasando en sus vidas, por sus trabajos, Padre, en el nombre tuyo, cuida de cada uno de nosotros, cuida de cada uno de nuestros queridos familiares, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos tu bendición en esta hora por ellos, Padre, para que ellos también reciban tu bendición. En el nombre tuyo nos disponemos, Padre, a abrir tu palabra, que usted, a través de su Espíritu, nos hable. Por Cristo Jesús, oramos. Amén. Entonces ahí me chequean si hay algún corte o alguna cosa así, me avisan para que volvamos a iniciar otra vez. Entonces les decía de que estamos tomando estos temas que son temas que nos ponen alerta en nuestra vida espiritual y alerta en las cosas de Dios, en lo que está pasando alrededor del mundo. Y la gente se pregunta, ¿estamos viviendo los días finales? ¿Son estos los días finales? Para que veamos los días finales faltan algunas cositas más. Necesitamos ver al anticristo, saber que ahí está el anticristo. Algunas personas en este momento, incluso cristianos, siempre hay algunos cristianos que les gusta, vuelvo a repetir la misma expresión, crearse un nombre, hacer sentir de que ellos saben mucho y de que tienen la revelación. Y tantas veces han fallado que ya casi la gente más bien se confunde y nadie les cree. Podría mencionar algunos nombres de predicadores que les gusta decir, ahí está el anticristo, es fulano de tal, y le ponen nombre, apellido y todo. Son errores, porque lo único que tratamos es nada más de sacarnos un nombre, como he dicho varias veces, de ponernos a la expectativa de que el mundo vea que yo sé también de la palabra de Dios. Y la verdad que nadie sabe. De repente va a salir y el Espíritu Santo nos va a decir, ese es. Y no vamos a necesitar que fulano de tal lo diga, ese es, tengan cuidado. Esto. No, el espíritu de adopción que tenemos, el Espíritu Santo, ese sello que Dios ha dejado en nosotros, Él nos va a dirigir a toda verdad en los momentos que más lo necesitemos. Así que antes de entrar a estos capítulos, del capítulo 6 en adelante, que es el desarrollo ya de los tiempos finales, de los tiempos del anticristo, yo quisiera que habláramos de otras cosas que son, digamos así, preliminares, que debiéramos de tener una idea más concreta. Y es acerca de
de la tribulación, de la gran tribulación. Y por ahí hay otros que dicen, agregan otro más, las copas de la ira de Dios. Son cosas que nosotros creemos, aunque vuelvo a repetir lo que he dicho anteriormente cuando estuvimos hablando acerca del libro de Apocalipsis la primera vez, hace un par de años creo yo, quizá un poco más. Yo siempre les dije a todos los hermanos, mire, nosotros estudiemos la palabra, estudiemos el Apocalipsis, pero no seamos dogmáticos. No creamos ni lo que se dice afuera, ni tampoco lo que nosotros suponemos que es. Porque hay cosas que la mayoría de los cristianos sabemos y creemos, pero hay otras cositas que la mayoría de los cristianos tenemos dudas. Y hay otros que dicen, no, esto va a ser de esta manera. Pero sí, la mayoría de los creyentes creemos que va a haber un arrebatamiento. La mayoría de los creyentes creemos que va a haber un periodo de tribulación de 7 años. La mayoría de los creyentes creemos de que, por ejemplo, en el capítulo 17, la gran ramera tiene que ser, es un conglomerado de religiones, de religión. Y ese conglomerado de religión, la Biblia es bien específica en ponerle nombre, porque dice la Biblia dónde está ubicado, por ejemplo, la gran ramera. Pero cosas así, ¿verdad? Es decir, nosotros creemos, la mayoría de los creyentes convergen en muchas cosas, pero en los detalles, ahí es donde todos nosotros fallamos. ¿Por qué? Porque algunos creen de que la iglesia, la mayoría de nosotros creemos que la iglesia no va a pasar la tribulación. Otros dicen que sí, que la iglesia va a pasar parte de la tribulación. Lo que sí es seguro, que nosotros vamos a ser librados de la ira de Dios, que viene contra este mundo. ¿Y cuál es la ira de Dios? Obviamente, la Biblia cuando habla de la ira de Dios, la Biblia siempre se refiere a las últimas eventos catastróficos en contra del ser humano y de la humanidad, del ser humano y de la naturaleza. Es un juicio completo. Y eso está al final ya antes de que Cristo venga a la tierra. ¿Sí me están entendiendo? Esto va a ser al final de la séptima trompeta. Es cuando está la séptima trompeta, viene con el desenlace de las 7 copas de la ira de Dios. Ahí algunos dicen de que nosotros todavía vamos a ver parte de la tribulación, incluso parte de las 7 trompetas. Pero cuando se habla de la ira de Dios, que al final de la séptima trompeta, ¿verdad? Cuando Él desata sus 7 copas, esas 7 copas, todos los cristianos estamos 100% de acuerdo que la iglesia no pasa por ese periodo. Donde hay cierta divergencia entre un grupo y otro es cuándo es el arrebatamiento. Si vamos a ver el inicio de la tribulación. Y si incluso algunos dicen que vamos a ver el anticristo. Otros dicen, no hay problema, vamos a estar aquí durante el periodo del anticristo y vamos a ver, porque el periodo del anticristo tiene dos fases. Él va a estar en los 7 años, pero obviamente en los primeros 3 años y medio, el anticristo va a ser un político muy acogido por todas las naciones, va a ser como les dijera, va a tener va a ser un hombre carismático, que todo el mundo lo va a ver como un líder. Sí, todo el mundo va a saber que hay un hombre en quien confiar. Obviamente no va a ser Jesucristo, no. Ningún cristiano religioso tampoco. Y ahí vamos a ver quién puede ser, porque hay ciertas teorías, ¿verdad? Y solo escuchémoslas, pero no prestemos tanta atención. Pero entonces algunos creen que nosotros vamos a estar viendo eso.
¿verdad? Incluso que nosotros vamos a ver el desarrollo del anticristo hasta llegar hasta la primera, a la mitad, que es los 3 años y medio. Al final de los 3 años y medio, la Biblia dice, ahí vamos a verlo, bueno, usted lo puede ver en Daniel 9:27, es cuando el anticristo saca las uñas. Ya no es aquel, ya cuando ha ganado popularidad, poder, credenciales, como no es credenciales, sino credibilidad ante todas las naciones, inclusive las naciones árabes y las naciones del occidente, de todas partes del mundo van a decir, wow, este hombre sí es el que nos va a dirigir hasta a la próxima fase, a la fase de una paz mundial. Entonces vienen las naciones, dicen en Daniel 9:27, si ustedes lo tienen ahí en su Biblia, no sé si yo lo tenga aquí, Daniel 9:27. En Daniel 9:27, es que yo tengo varios textos aquí que están abiertos, pero en Daniel 9:27 dice, y por otra semana, eso ya lo hablamos, que esta es la última semana. Oiga bien, esta es la última semana que Dios, que es la última semana de la tribulación. Es cuando ya empiezan los sucesos finales. Y por otra semana, que es los 7, al inicio de los 7 años de tribulación, entonces confirmará el pacto con muchos. Este es el anticristo. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad, escuche bien, a la mitad de la semana, 3 años y medio. A la mitad de la semana, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, el anticristo. Entonces, ese texto lo que está diciendo es que en la última semana, a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio que esté ya el anticristo, ya ha ganado el poder, entonces dice que vendrá y se sentará, como dice la palabra del Señor en otro lugar, en el trono de Dios. Creo que ese es primera de Corintios, primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice que se sentará en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces ahí saca las uñas. Ahí dice, ahí se termina Israel. Ahí se termina todo, la gran paz que habían firmado ya con todos los árabes, porque va a ser un hombre carismático que va a alcanzar todo eso. Entonces dicen algunos que hasta entonces, algunos creen que hasta a los 3 años y medio, cuando él saca las uñas, la iglesia es arrebatada, para no pasar la gran tribulación que viene después. Porque la gran tribulación comienza, hermano, a los 3 años y medio, ¿verdad? Cuando el anticristo empieza a reinar, no es al inicio de los 7 años, es al inicio después de los 3 años y medio. Porque vuelvo a repetir, los primeros 3 años y medio, él se está ganando la popularidad de la gente. Entonces muchos dicen que los cristianos todavía vamos a estar ahí. Pero cuando él saque las uñas y empieza la gran tribulación, porque en la gran tribulación el anticristo va a empezar a perseguir, lo dice también la palabra del Señor en el capítulo 12, que ahí vamos a verlo después, en capítulo 12, incluso capítulo 13, de esos 2 capítulos dice que el anticristo va a perseguir a los santos y los va a vencer. Pero va a ser después de los 3 años y medio, cuando haya sacado la garra. Y también en ese periodo va a ser cuando él imponga el sello de la bestia. Pero ¿por qué estamos hablando de eso? Porque todo esto es preliminar a los capítulos 6 y 7. Para que podamos entender el papel, el rol del anticristo y todo eso. El falso profeta, que lo vamos a estar viendo en el capítulo 13. El falso profeta también es una entidad que va a estar ayudándole al anticristo a preparar el camino, así como Juan el Bautista le preparó el camino al Señor.
El falso profeta, que se describe en el capítulo 13, después del versículo 11, allí se describe el trabajo del falso profeta va a ser prepararle el camino al anticristo. Pero el falso profeta tiene que ser una persona, una entidad religiosa. Religiosa, va a ser un líder, una persona, un líder religioso. También va a haber un líder político que es el anticristo, y va a venir también el líder religioso que es el que prepara el camino para el anticristo. Espero que todos estén escuchando bien, no sé si todo está bien con el sonido. Entonces, todo eso sale en la palabra del Señor, pero entonces tenemos que sentarnos bien y establecer esas cosas para que cuando vayamos avanzando en los capítulos, ya podamos nosotros entender a lo que estamos entrando en porque es bastante que se tiene que entender esto, ¿verdad? Yo mismo a veces yo le digo al Señor, Señor, aquí estoy un poco confundido, ayúdame. Y bueno, a veces funciona, a veces no. Tal vez porque yo no puedo percibir todo. Y la verdad, allí es donde está el asunto. Por eso yo les he dicho a todos, nosotros creamos lo que dice la palabra y confiemos en el Señor y tengamos seguro de que Él es nuestro Salvador y que Él nos va a librar de la ira venidera. Ahora, ¿qué cosa es la ira venidera? Algunos dicen que la ira venidera es todo el periodo de la tribulación, desde del primer año hasta los 7. Ese es todo, dicen. Otros dicen que todo el periodo de la gran tribulación. Otros dicen que a todo eso se le llama tribulación. Entonces, es cuestión de entender eso. Algunos dicen que es un error entender que todo eso se le llame la tribulación, o a todo el periodo se le llame la gran tribulación. Entonces, por eso yo quiero que estudiemos esto que dice la palabra del Señor, para que tengamos una idea de lo que dicen algunas personas, ¿verdad? Para que nosotros comprendamos esto. Ahora, ¿qué dicen? Ustedes dirán, ¿qué dice la Iglesia de Dios? La Iglesia de Dios es amplia en este particular. La Iglesia de Dios dice, bueno, debemos de estar preparados. Eso es todo. Estemos preparados. La Iglesia de Dios no es dogmática, que dice, esto es así y así va a ser. No. Nosotros, la mayoría de creyentes, de cristianos, creemos que el Señor nos va a arrebatar antes de la gran tribulación. Pero siempre lo he dicho, a lo mejor estemos equivocados y vamos a ver parte. A lo mejor. Por eso hemos dicho a todos, preparémonos, estemos listos, no importa. De todas maneras, en la palabra de Dios, hermanos, ustedes lo podemos ver. Vamos a la palabra del Señor, vamos a Mateo capítulo 24. Capítulo 24 de Mateo, tenemos esto que nos dice la palabra del Señor. Y vamos a estar estudiando el capítulo 24 bastante el día de hoy. Posiblemente empecemos a ver los capítulos 6 y 7 de Apocalipsis. Posiblemente no, porque como les dije, estaba pensando hablar de estos temas que son preliminares a esos capítulos, como por ejemplo, ¿qué es la tribulación? La gran tribulación. Algunos dividen la gran tribulación de la gran tribulación, y es más, algunos dicen que hay otro periodo, las 7 copas de la ira de Dios. Es cuestión de entendimiento, ¿verdad? De ver, pero que todos esos sucesos van a pasar, todos van a pasar. ¿Dónde está la división de muchos creyentes? Es cuándo va a ser el arrebatamiento. Si al inicio de los 7 años, o a mediados de los 7 años, o un poquito más pasado. Algunos dicen que todavía vamos a ser perseguidos por la bestia, porque la Biblia habla, y vamos a ver, que dice que la bestia va a perseguir a los santos y los va a vencer. Nosotros creemos que esos santos se refieren a los 144,000 sellados, que esos son todo eso lo vamos a estar viendo. Entonces, pero hay otras personas que dicen que no, que eso se refiere también a los 144,000 sellados que la bestia va a perseguir,
que son israelitas que van a andar predicando el evangelio ya cuando la iglesia parta. Pero también dicen que también son cristianos que han salido, dice, de todas partes, de todas lenguas y nación. Entonces dicen, entonces ¿quiénes son esas personas? Somos los cristianos. Podemos decir de que son las personas que los 144,000 ganaron para Cristo en su prédica durante el periodo de la gran tribulación. Entonces es cuestión de interpretar quiénes son esas personas. Pero ya sea que pasemos o no pasemos, usted debe estar listo. Tenemos que estar listos. Mateo 24. Mire lo que dice. Versículo 5. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Este es un texto muy popular. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Se dice que ahí comienza la tribulación. La tribulación es un periodo difícil donde hay plagas como el COVID-19, donde hay terremotos y todo ese tipo de... Usted dirá, pero eso es lo que estamos viviendo. Entonces podemos decir que el anticristo está pronto a aparecer. Es posible. Pero los terremotos y la peste han sucedido siempre. Mire, oiréis 6. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Todo eso lo hemos visto. Y habrá pestes y hambre, versículo 7. Y terremotos en diferentes lugares. Todo eso también lo hemos visto y ya lo estamos viendo. Y todo será apenas principio de dolores. Todavía no estamos en la gran tribulación. Estamos posiblemente en el periodo de la tribulación. Es decir, no ahorita. Todavía no. Porque no hemos visto al anticristo. Porque en el anticristo se aparece en el versículo 5. Algunos creen que ese es el anticristo, donde dice, y vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo soy el Cristo, yo soy el enviado, yo soy el que va a traer salvación al mundo. Entonces va a haber terremoto, entonces en ese periodo empieza el periodo de la tribulación y sigue. Y todo esto será principio de dolor, entonces se entregarán os entregarán, a ustedes los van a entregar a tribulación y los matarán. Sé todos nosotros. Entonces es posible. Y eso ya está ocurriendo. Lo que sucede es que usted y yo vivimos en un país donde no existe, donde existe el respeto a la religión. Pero hay otros hermanos que ya están partiendo con el Señor y están siendo decapitados. Lea el enlace, el clic en la página enlaces que nosotros tenemos en la página web, o si no, lean los anuncios, háganle un clic a los anuncios y abajito dice noticia cristiana y abajito dice que hay muchos en Nigeria ahorita que están siendo matados por ser cristianos. Y sin meter China, Corea del Norte, Pakistán, los países árabes, donde el cristianismo es asediado, es muerto. Ahorita en nuestro tiempo ya hay muchos hermanos que este pasaje se están cumpliendo en sus vidas. Nosotros todavía no. Entonces estamos viviendo en este tiempo, pero el anticristo todavía no aparece. Pero sigamos leyendo. Entonces, lo que quiero decirles es que nosotros podemos llegar a padecer por Cristo, pero eso no significa que es la gran tribulación. Podemos ser degollados, como alguno dijo, ¿verdad? El pastor Castillo dijo que dijo, ya estoy listo para que me vuelen la cabeza. Bueno, está bien, pero la verdad es que yo no quiero pasar por ese periodo. Usted tampoco, ¿verdad? Es nuestro deseo, pero nosotros podemos llegar a padecer por Cristo. Vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. En mi país, en el año 79, cuando entró el sandinismo, yo vi partir a algunos de nuestros hermanos con siervos en Cristo muertos por el sandinismo. Porque era contrario era un gobierno comunista.
Yo mismo estuve a punto de partir a la presencia del Señor. Ya he contado mi testimonio. Entonces, hermano, por favor, la Biblia dice que a nosotros nos es concedido no solo creer en el Señor, sino padecer por Él. Entonces, quitémonos la idea que somos hijos de Dios. El Señor no nos va a permitir que nos pasemos esa cosa tan fea. Ay, no, hermano, por favor, no quiero. Dios le va a dar fuerza y poder en el momento preciso. Créame que usted y yo ahorita tenemos miedo de morir por el Señor, pero créame que en el momento preciso, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da fuerza, nos da valor para enfrentar la muerte en el nombre del Señor. Sigamos leyendo. Y muchos falsos profetas se levantarán, dice en el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Es decir, muchos tropezarán. Algunos hermanos dirán, bueno, yo no quiero morir, yo no quiero morir. Y van a decir, ese es cristiano, no yo. Como hizo Pedro, yo no soy nada de ese que están matando ahí en el patio. Yo ni lo conozco, ese brother, yo no sé quién será. Muchos se entregarán unos a otros. Y dice, y unos a otros se aborrecerán. Van a decir, este no es mi hermano en Cristo, solo para salvar su pellejo. Dice, muchos, y después dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará en ese periodo de la tribulación. Ese periodo de tribulación va a ser tremendo. Va a llegar la maldad. Estamos viviendo, van a estar en ese periodo de la tribulación. El anticristo va a estar como un gran salvador del mundo. Y que las cosas se van a ver bonitas. Parece que las cosas van a estar pacíficas, bonitas y todas esas cosas. Mire, y dice, pero el que persevere hasta el fin será salvo y será predicado. Bueno, y seguimos hasta cuando llegamos. En el versículo, ya les voy a decir, ¿dónde empieza la gran tribulación? En el versículo 20, ayúdenme a leer, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Eso lo vamos a dejar ahí por ahora porque tiene otra explicación. Pero dice 21, porque habrá entonces gran tribulación, diferente a la tribulación de aquellos días que se menciona anteriormente, ¿verdad? Y dice, el cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Va a haber una tribulación que no es parecida ni a terremotos, ni a pestes. No, dice claramente, porque habrá entonces gran tribulación. Entonces algunos dividen el periodo de los 7 años, en los primeros 3 años y medio, es un periodo de tribulación. Pero después que llega el periodo del anticristo, que es a mediados de cuando él gobierna, déjeme decirle, el anticristo va a gobernar nada más 3 años y medio. Los primeros 3 años, ya dijimos, conforme a Daniel capítulo 3, versículo 27, primeros 3 años, no va a haber nada. Él va a ser un hombre carismático. Él va a tratar de ganarse la confianza del mundo entero y va a firmar la paz. Una vez que firme la paz, saca las uñas y dice la Biblia de que él se va a sentar en el lugar de Dios y decir, hasta aquí termina el pueblo de Israel. Yo me voy a sentar en este templo. Y todavía necesitamos ver el templo. Todavía no está construido. Entonces todo eso, falta algún tiempecito. Esto puede ser dentro de 1 año. Esto puede ser en 6 meses. Usted no sabe cuánto va a pasar. ¿Qué va a suceder de aquí a 1 mes? Nadie sabía que el COVID nos tendría en las casas hasta hace poco. Y eso sucedió de la noche a la mañana. Pues de la noche a la mañana estas cosas pueden continuar, pueden seguir cambiando de la noche a la mañana. Usted no sabe. Ahora vivimos en el tiempo de la noche a la mañana. Hoy dormimos, mañana hay una nueva noticia. Mañana hay algo nuevo. Estamos en ese periodo
que todo es sorpresa ahora. Todo es sorpresa. Pero el mundo necesita a un Salvador. Y ese Salvador no es Cristo. Por ahora no es. Es el anticristo. Ese es el Salvador que el mundo entero está esperando. Y lo desean. Y como lo desean, lo están buscando. Y todas las profecías bíblicas se están acercando. Como que está preparándose el camino. Y ahí vamos a ver el trabajo del falso profeta en el capítulo 13, porque eso es tremendo ahí, porque el falso profeta, vuelvo a repetir, prepara el camino del anticristo. Y tengamos ojo abierto a todos esos movimientos ecuménicos que hay, porque eso puede ser el falso profeta. Pero aunque el falso profeta va a ser un personaje que puede salir de todos esos movimientos que tratan de hacerle el trabajo a la gran ramera. ¿Cuál es el trabajo de la gran ramera? Agrupar. La gran ramera es una agrupación religiosa. La gran ramera es un consorcio religioso que tiene su base, según la Biblia, en Roma. Tremendo esto. Según la Biblia, su base está en Roma, pero no es, la gran ramera no es exactamente Roma, sino es un consorcio religioso de todas las naciones. ¿Qué se está tratando de hacer ahorita, hermano? Agrupar todas las religiones. Hay un líder que está tratando, el Papa está tratando de agrupar a todas las religiones y está haciendo un consorcio para que nos amemos, para que nos abracemos. Hermano, la iglesia de Cristo no puede estar en ese consorcio porque estamos haciéndonos al lado de la gran ramera. La gran ramera es esa reunión de todos esos consorcios de religiones, incluyendo evangélicos, de todas clases de evangélicos, de todas clases de religiones. Ahí están los sabatistas, musulmanes, están los hindúes, están los budistas, la iglesia católica, por supuesto. Ellos tienen que estar ahí porque de ahí va a salir el falso profeta. Oiga, esto está tremendo, pero déjeme explicarle porque eso todavía no quiero entrar al capítulo 6 porque queremos hablar de esas cosas preliminares, de esas cosas que van a suceder. Entonces, el capítulo, ¿dónde dijimos? El 21 se habla de la gran tribulación. De la gran tribulación. Y hay otros que creen que el periodo después de cuando empiece la gran tribulación, que es al final de la trompeta 7, en ese periodo de la gran tribulación, al final de la trompeta, la trompeta 7, la séptima trompeta, trae consigo un montón de desarrollo. Ahí va a ver usted ese desarrollo. Ahí se desarrolla el anticristo, el falso profeta. Ahí sale la gran ramera. Y después de un periodo de tiempo, la gran ramera la echan a la basura y se postula el anticristo como supremo de todas las cosas. Y la pobre gran ramera solamente la utilizaron para ganarse al mundo entero. Mire, ¿qué es lo que une al mundo entero? ¿Qué es? ¿La ciencia? No. ¿Qué es lo que une al mundo entero? A todas las naciones. ¿La educación? No. ¿Qué es lo que hay en común en el mundo entero? Es su religión. En el mundo entero hay religiosos. Cada nación tiene su potencial religioso. Esta nación, el 90% es evangélico. Esta nación, todas las naciones tienen algo en común y es creer en un Dios poderoso. Entonces eso es lo que el anticristo trata de hacer, es ganarse al mundo entero a través de la religión. ¿Y cómo lo hace? Enviando al falso profeta. Y el falso profeta utiliza el poder de la gran ramera, y la gran ramera es el conglomerado de todas las religiones del mundo que le prepara el camino al anticristo.
Y el falso profeta, a diferencia de los otros falsos profetas que salen en la Biblia, usted lo va a ver y aquí me gustaría, aquí, ¿a dónde está? Entonces aquí el Cristo, porque le van a, sí, mire, veamos estas dos clases de falsos profetas. En el versículo 6, ¿a dónde está? ¿A dónde? Versículo 5, ya lo hablamos. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Esos son falsos cristos, falsos profetas. Pero aquí, en el periodo de la gran tribulación, aquí salen otros profetas diferentes. Estos profetas que salen en el versículo 24 son profetas, no, es un profeta con poder. Ya no esos profetitas que salen ahora, que son falsos profetas. Ahora este profeta es un profeta especial. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Si usted lee Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11 en adelante, dice que el falso, que va a salir una bestia, oiga bien, con cuernos, y dice que va a tener semejanza a un corderito. Un corderito es un lobo, es una bestia vestida de apariencia de corderito. Y dice que va a tener poder para hacer bajar fuego del cielo. Y va a hacer muchos milagros. Aquí se está hablando, versículo 24, del falso, el único, el más grande de todos los falsos profetas. Porque este falso profeta viene con poderes de hacer milagros. Ahora, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Entonces, tenemos aquí la crisis de saber cuándo es que nosotros nos vamos. Si en el periodo de la gran tribulación o antes de la gran tribulación, obviamente cuando Dios desate las copas de la ira de Dios ya al inicio de la trompeta número 7, la iglesia ahí ya no va a estar, porque la palabra del Señor dice en 1 Tesalonicenses 1:10, y eso sí está, todos los cristianos estamos 100% de acuerdo, que la iglesia no va a pasar las 7 copas de la ira de Dios, porque eso sí va a ser horrible. Y ahí vamos a hablar de eso. Capítulo 1, versículo 10 de 1 Tesalonicenses dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. También ahí mismo en ese libro, capítulo 5, versículo 9, dice de esta manera, porque Dios no nos ha destinado para ira. No, nuestro destino no es la ira. Podemos morir por causa de Cristo. Eso puede ser. Eso siempre ha sido. Y eso continúa siéndolo en nuestros días. Pero eso no es la ira de Dios. Sino que dice, no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo deseo en el nombre del Señor que el Señor nos lleve antes de la tribulación. Y eso es lo que yo deseo creer. Y la mayoría de los cristianos eso es lo que creen. Pero hay algunos que dicen, no, todavía espérense. Vamos a pasar parte de la gran tribulación. Y vuelvo a repetir, no nos metamos a todo eso porque ni me pregunte a mí, ¿y usted qué cree? Porque la verdad es que yo creo y deseo que el Señor nos arrebate al inicio de los primeros 7 años. Pero si usted se pone a pensar, los primeros 7 años no son tan escabrosos. Perdón, los primeros 3 años y medio, esos primeros 3 años y medio no son tan difíciles de soportar. Van a haber muertes. El anticristo va a estar todavía ahí siendo muy cortés, muy amable, muy amigable, porque se trata de incluso ganar a los cristianos. Y claro, ese será el trabajo del falso profeta. En ese periodo se tiene que ganar a los cristianos.
se tiene que ganar la credibilidad de todos los religiosos. Se tiene que formar en esos primeros 3 años y medio, que el anticristo es muy cordial, muy amable, muy carismático. En ese periodo, cuando él todavía no ha sacado sus garras, en ese periodo todo mundo, incluso los religiosos, que es parte de la gran ramera, y viene el falso profeta diciendo, sí, creámosle, este es el hombre que enviado por Dios. Y entonces como es un gran predicador, él va a ser el falso profeta, va a ser alguien grande que va a ser creíble de todas las religiones. Y ya dijimos que después, al final de los 3 años y medio, ese anticristo va a sacar la garra, se va a sentar en el lugar, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahí empieza la gran tribulación y la persecución de los santos, que habla la palabra del Señor. Y la persecución de los 144,000. Pero los 144,000 van a andar predicando. Esos son judíos. Ya dijimos anteriormente que los judíos dejaron de hacer su trabajo en el tiempo de Jesús, cuando mataron a Jesús. El trabajo de ellos era llevar el evangelio del reino a todas las naciones. Ellos eran los llamados para eso. Pero como mataron al Cristo y de esa manera pararon el inicio de la 7ª semana, entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ahora quedó esa semana pendiente. Entonces, los 144,000 sellados son las personas que tienen que terminar el trabajo que los judíos no han terminado. Cerrar sus 40 semanas. Sus 70 semanas. Así que continuemos con esto. Parece que podemos hablar un poquito acerca. Es posible que sí. Vamos a hablar entonces del capítulo 6. Ya que nos introducimos, yo creo que no vamos a hablar mucho porque la introducción fue de tratar de entender la gran tribulación y la tribulación, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, ahora, ¿dónde sale? Usted dirá, ¿pero dónde sale esto? Ya lo hemos leído, por ejemplo, en Apocalipsis 13, usted lo puede leer en Apocalipsis 13, 11, dice ahí, después de esto ese es el ese es el falso profeta. Nosotros podemos leer en los versículos anteriores, por ejemplo, en el versículo, ahí dice, déjeme grande, la bestia, ¿quién es? Exactamente. Para no confundirlo ni cansarlo, versículo 1 al versículo 4 se habla del anticristo, que es la bestia que va a salir del mar. Es el anticristo. Y ahí vamos a estar hablando de eso más detallado, ¿verdad? Porque apenas estamos en el capítulo 6 y nos saltamos al capítulo 13. Pero solo quiero que entiendan el trabajo del anticristo, así a grosso modo, y lo que va a ser en el periodo de la gran tribulación, ¿verdad? Ya se lo dijo de una manera fácil para decirle, ¿verdad? Que el anticristo no va a gobernar los 7 años completos. Él va a estar gobernando directamente solo los últimos 3 años y medio de la gran tribulación y de las copas de la ira de Dios. Ahí va a estar gobernando él. Ya dijimos, los primeros 3 años y medio, él va a ser un político muy carismático, ganándose el respeto de todo el mundo, inclusive de todos los cristianos religiosos. Capítulo 13, versículo 5, déjeme decirle, aquí viene. También se le dio al anticristo, a esa bestia, se le dio que hablase grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, se le dio poder. A ver, déjeme decirle, ¿a dónde está?
Sí, y si usted sigue, y fue hasta que se le dio poder para actuar 42 meses. Si usted hace la cuenta, ¿cuánto es 42 meses? Divídalo entre 12 y le va a dar 3 años y medio. ¿Sí me está entendiendo? Entonces se le dio poder para actuar solamente con poder 3 años y medio, 42 meses. Entonces dice, y también dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios. Aquí ya saca las uñas. Aquí ya no es un político carismático, amable. Aquí saca las uñas. Ahora él se revela quién es él. Dice, para blasfemar en su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado del principio del mundo. ¿Se da cuenta? Entonces ahí saca la garra y ahora empieza a perseguir a aquellos todos tontos que aceptaron que él era el enviado incluso de Dios. Dios lo envió a este hombre para traer paz al mundo entero. Y el falso profeta que usted lo puede ver desde el versículo 11 en adelante, pues el falso profeta, ese era su trabajo, convencer a la gente que él era el enviado de Dios. Regresemos al capítulo 6, que es donde estamos ahí detenidos. Y yo creo que no nos va a dar tiempo para que no nos confundamos todos, ¿verdad? Solo quería darle en esta ocasión esa introducción de tratar de entender de dónde iba o va a operar el anticristo y dónde puede ser posible el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Entonces nosotros hemos dicho y deseamos que sea al inicio de la tribulación. Pero otros dicen, no, todavía falta, todavía hay personas de muchas naciones que mueren, incluso en el periodo de la gran tribulación, donde vimos nosotros ahí cuando el anticristo saca las uñas y dice que se le dio autoridad para perseguir a los santos y para vencerlos. Y se le dio poder, dice, sobre todas las naciones. Ahí dice, sobre toda nación, lengua y tribu. Eso era lo que él quería, gobernar el mundo entero, un solo hombre. Y va a ser un hombre literal, no va a ser una organización, no, va a ser una persona. Y ahí lo vamos a ver por qué, porque la Biblia dice que Satanás le va a dar a esta persona, va a darle el poder, va a introducirse en él. Por eso la palabra del Señor dice que el anticristo viene por obra de Satanás. Eso sale en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? O a veces me confundo con Segunda de Tesalonicenses capítulo 4 o Primera de Tesalonicenses capítulo 2, ¿verdad? Pero ahí me disculpan eso, pero entre uno de esos dos capítulos está. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 o Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Es interesante todo eso, leer esa palabra del Señor ahí, pero yo creo que aquí vamos a detenernos para que usted asimile un poco lo que vamos a entrar a dialogar el próximo jueves. Y vamos a estar viendo cosas extrañísimas. Por ejemplo, cuando se seleccionan los 144,000 en el capítulo 7 que vamos a estar viendo el próximo jueves, de ahí se quitan a 2 tribus, ya no se mencionan 2 tribus, ¿verdad? Dice que son 12 tribus, las 12 tribus de Israel, cada uno va a tener 12,000 sellados, que esos son los que van a predicar, y al final, sumando esos 12,000 de cada tribu, que son 12 por 12, usted llega a la conclusión de que son 144,000. Se va a dar cuenta que la tribu de Dan no está ahí, ni la tribu de Efraín.
Interesante. Va a ser interesante hablar de eso. ¿Por qué la tribu de Dan no está ahí? Algunos creen, pero no se la pierda porque va a estar caliente. Algunos creen que de ahí va a salir el anticristo. Pero solo son especulaciones. Hay textos que nos tratan de decir de que el anticristo puede salir de esa tribu. Por esa razón, Dios la excluyó de nombrarle entre los 140,000 sellados. La tribu de Dan no figura entre esos sellados. Interesante. Y vamos a leer algunos textos que dicen que es una serpiente, Dan, y que es una serpiente y que lo único que trata es hacernos caer. Entonces, y curiosamente, Dios elimina a esa tribu para ser uno de los 144,000 sellados. Y algunos creen, es triste eso, ¿no creen, hermano? Es triste, toda una tribu fue castigada, una descendencia de los hijos de Jacob. De ahí salió el Cristo. Mire qué curioso. De la tribu de Judá salió el Cristo, el Salvador, el Mesías, nuestro Señor Jesús. Y de ahí mismo puede que salga el anticristo, de la misma familia de Jacob. Vuelvo a repetir, son especulaciones, pero son cosas muy extrañas. ¿Por qué Dios saca a la tribu de Dan y a la tribu de Efraín? Vamos a estudiarlo eso el próximo jueves, cuando estemos estudiando capítulo 6 y capítulo 7. Y Dios me los bendiga a todos. Espero no haberlos decepcionado de que no hablamos acerca de esos capítulos, pero yo creo que es mejor que vayamos asimilando esto poco a poco con toda tranquilidad para no confundirnos ni perdernos. Lo único que le digo, hermano, no tenga temor. No tenga temor. Usted es hijo de Dios. Y recuerde que si el Señor le hace pasar sufrimiento aquí en la vida, el Señor le va a dar el poder para asimilarlo. Recuerde lo que dice la palabra del Señor, que juntamente con la tentación Dios nos da la salida. Juntamente con la tribulación, Dios nos llena de poder, nos da poder para sobrepasar toda tribulación. Lo que hoy, el día de hoy, usted le tiene terror, miedo a la muerte, a ser perseguido por causa de Cristo. En el momento que suceda, si sucede, no vamos a decir que vamos a estar siendo perseguidos, pero si sucede, Dios le va a dar un poder sobrenatural, como se lo dio a los amigos de Daniel cuando iban a ser lanzados al horno de fuego. Que ellos le dijeron al rey, le dijeron, oh rey, ¿sabe una cosa? Nuestro Dios nos puede librar de tu mano. Él tiene el poder, Él tiene toda la capacidad. Pero dice, y si no nos libra de tu mano, si nos mandas ahí, de todas maneras vamos a adorar al único Dios. Ese poder, hermano, Dios se lo da a todo su pueblo, en el momento que más lo necesitamos. Pero no quiero llenarlo de miedo, lo único que le digo es, estemos preparados, que nuestra vida esté bien con el Señor, porque podemos partir en cualquier momento. Podemos partir para allá. El Señor viene pronto. Dios me le bendiga y que la paz del Señor sea con usted. Prepárese para el estudio del próximo jueves, porque va a estar bonito. Vamos a estar hablando de esos temas que le acabo de anticipar, pero vamos a estar hablando de los sellos, los 4 caballos, y de los primeros 4 sellos son 4 caballos del Apocalipsis, y vamos a estar hablando de los otros 2 sellos más. Así que Dios me lo bendiga, la paz del Señor sea con ustedes, pero déjenme orar. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por mis hermanos que han estado pendientes aquí, Señor,
Que su presencia, Señor, sea con ellos. Que su presencia esté con ellos. Que en vez de atribularnos con estas enseñanzas, que más bien levantemos nuestros ojos al cielo, digamos que nuestra salvación está próxima, que tú vienes pronto por nosotros. Y si no es así, Señor, no importa. Si tenemos que ver algunas cosas y pasar algunas cosas, Señor, bendícenos, danos fuerza, bendice a nuestra familia, bendice a nuestra iglesia. Padre, bendice a este mundo y que podamos ser, Señor, lumbrera al camino de mucha gente que necesita escuchar de tu palabra. Gracias, Padre, por todo eso. En el nombre de Jesús yo te pido bendición por nuestros hermanos que están escuchando, por sus necesidades espirituales, sus necesidades físicas y materiales. En el nombre de Jesús yo bendigo en el nombre de Jesús a su pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, que reciban bendición, que reciban bendición. Tu palabra dice que nosotros debemos de bendecir y no maldecir. Así que nosotros bendecimos al pueblo de Dios en el nombre de Jesús. Lo bendecimos para que Dios bendiga a su pueblo en el nombre suyo. Gracias, Padre. Reciba bendición de Dios, hermano. La paz del Señor sea con usted. Pase muy buenas noches.